Bueno, buenos días a todos los estudiantes. En la mañana de hoy vamos a tratar el segundo tema relacionado con las regulaciones técnicas y la calidad. El mismo va a estar centrado en el cumplimiento o en los requisitos que tiene establecido la resolución 30 del 2018 del Ministerio de Comercio Exterior, que es el procedimiento para el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad, y el procedimiento para la inspección de la mercancía. Una resolución importante en el quehacer y en la realización de las operaciones de comercio exterior. Bueno, como bien expresa la presentación, el tema Resolución 30 de 2018, procedimiento para el control del cumplimiento de las regulaciones técnicas en los productos de importación y exportación y las indicaciones para la elaboración del procedimiento de inspección de mercancía. Bueno, como primer aspecto que vamos a tratar está la estructura y los conceptos que se tratan en esta resolución. La resolución que tiene como antecedente la resolución 231, que es lo más antiguo en el comercio exterior. Conocerá, en el 2018 se hizo una actualización de esta resolución y salió con el nombre de la resolución 30 del 2018. Tiene 4 por cuanto, 7 resueltos, 3 capítulos divididos por secciones y 3 anexos. Como conceptos fundamentales se establece un grupo de conceptos que es importante tener en cuenta a la hora del tratamiento de estos temas. ¿Sí? El certificado oficial, la autorización técnica, el reporte o certificado de inspección, la declaración de conformidad o certificado de calidad, que se entiende a los efectos de la resolución por emergencia, los procedimientos de verificación de cumplimiento, los requisitos técnicos obligatorios y las regulaciones técnicas. Es decir, son conceptos que se establecen en la parte inicial de la resolución y que nos va a permitir interpretar el contenido siguiente de ¿qué particularidades tiene la resolución? Sin ir al detalle de sus artículos, vamos a dar una panorámica general de cuáles son las particularidades y los aspectos que en ella se precisan. Bueno, primeramente en el artículo 3 se precisa el cumplimiento de las regulaciones técnicas establecidas nacional o internacionalmente. Esto es un aspecto muy importante por cuanto hay que tener en cuenta en el caso de aquellas entidades o las empresas exportadoras que van a exportar y aquellas que también van a realizar operaciones de exportación, el cumplimiento de las regulaciones técnicas establecidas
en el ámbito nacional o internacionalmente. En la primera clase lo expliqué algunas cuestiones relacionadas con el cumplimiento de estas regulaciones, por cuanto es importante que si de cara a la exportación nosotros debemos cumplir y estar o conocer cuáles son las regulaciones aplicables al producto que vamos a exportar en los mercados de destino. Muchas de estas regulaciones tienen procedimientos de evaluación de la conformidad, tienen un grupo de requisitos que es necesario con tiempo cumplir y para que no haya dificultades a la hora que llegue la mercancía al hogar. Y en el caso de las importaciones, también es importante conocer el cumplimiento de las regulaciones dentro de nuestro país y que con tiempo gestionar los permisos, las autorizaciones previstas para que se cumpla con esa operación. Y en eso precisamente precisa o trata el artículo número 5 que vamos a ver a continuación. Solo señalar en este primer artículo que si bien la resolución no establece, no lo dice tácitamente, de que las entidades realicen un procedimiento o tengan un procedimiento para el cumplimiento de estas regulaciones, nosotros estamos recomendando que en el caso de todas aquellas empresas, aquellas entidades que tengan una amplia gama de productos en su nomenclador, que tengan una amplia gama de productos que requieren o que requieren regulaciones o que tienen establecidas regulaciones por parte de las autoridades nacionales competentes, lo pertinente, lo más aconsejable es que la entidad elabore un procedimiento para el cumplimiento de estas regulaciones a partir de la identificación en su nomenclador de cuáles son los productos, cuáles son las subpartidas arancelarias que están incluidas dentro del control de las autoridades nacionales competentes o, en el caso de la exportación, aquellos productos que tienen requisitos en los mercados de eso es importante, y aunque no lo dice tácitamente la resolución, sí nosotros recomendamos de que se elabore un procedimiento específico para esas cuestiones y que en el mismo se plasma quiénes son los responsables de la gestión de los permisos, de correr con la gestión, con las diferentes autoridades que tienen que ver con la permiso, con la gestión del permiso, hasta que finalmente se logre. Segundo aspecto, se precisa que las autorizaciones técnicas que requieran ser otorgadas por una autoridad nacional competente deben gestionarse previo a la suscripción del contrato y en su defecto siempre antes de la ejecución de la operación comercial, acorde al nivel de riesgo y características para cada caso particular. Entonces se precisa en el artículo 5, ya me refería a ello, y es importante que toda gestión que se vaya a hacer con las autoridades competentes, como bien se plantea, se realice previo a la suscripción del contrato con la contraparte. Por cuanto, si vamos a ejecutar esa acción posterior
a la suscripción del contrato, estaríamos cayendo en el riesgo de que la autoridad no apruebe la autorización técnica del producto que estamos comercializando, y ya entonces lo tenemos contratado, y eso va a crear un problema con la contraparte. Ahí hay un aspecto que dice: y en su defecto, siempre antes de la ejecución de la operación comercial, porque también es importante tener en cuenta los procedimientos que tienen establecidos las autoridades competentes. Entonces, es importante que previo a la suscripción del contrato, si sabemos que es un producto que tiene requisitos en nuestro país, lo vamos a importar, o que tiene requisitos en el país a donde lo vamos a exportar, es importante previo ponerse en contacto con las autoridades pertinentes y establecer cuáles son los procedimientos para gestionar los permisos y más que permita finalmente realizar una operación sin contratiempo. En el artículo 8, inciso E, se incluyó, esto es nuevo en la resolución, que en el caso de afectaciones o incidencias detectadas en el incumplimiento de los requisitos obligatorios, debe informarse a la autoridad competente por parte de la entidad en un plazo de 5 días. Bueno, si nosotros tenemos un producto que tiene control de las autoridades, que tiene requisitos obligatorios establecidos, y en el desarrollo de la operación comercial nosotros detectamos o se detecta incumplimiento de alguno de los requisitos, es importante informar a la autoridad competente, como bien se plantea ahí, en un plazo de 5 días. Incluso muchos compañeros y algunas empresas enseguida se ponen en contacto con si en el caso de una importación, con el proveedor, y dice: oye, esto llegó con tal problema, y sin embargo no se informa a la autoridad competente del tema. Sin embargo, cuando son productos regulados como alimentos y demás, existe un compromiso que se establece entre las autoridades del país exportador y la autoridad del país importador, que es importante que conocer, y que en la no conformidad se haga llegar a la autoridad del país exportador a través de la autoridad de nuestro país. Por cuanto es importante que siempre que tengamos un producto con requisitos y que se detecte alguna incidencia, alguna afectación que tenga que ver con el cumplimiento de ese requisito, se informa de inmediato a la autoridad competente que tiene que ver con la emisión de ese permiso. Bueno, se precisa para las denominadas compras de amplio surtido, o de uno o varios surtidos, o uno o varios productos en un solo contenedor, se podrá exigir al proveedor una declaración de conformidad que comprenda la generalidad de las mercancías. Artículo 9, inciso A. Bueno, la resolución establece el tema de la declaración de conformidad. Es decir, tanto para las importaciones, el importador debe de debe enviar una declaración de conformidad que establece la resolución según la norma NC ISO 17050 1 y 2. Es decir, incluso en el anexo de la resolución se pone el formato del contenido de la declaración que debe traer la declaración de conformidad,
según la norma NSE ISO 17050. Y en el caso de la 17050 raya 2, ¿sí? La 1 es el formato y la raya 2 son los documentos anexos que puede traer esa declaración de conformidad, a la cual podemos anexar un grupo de documentos que den fe de que lo que se está declarando es conforme. Pueden ser resultados de exámenes o de ensayo de laboratorio, pruebas que se le hayan realizado al producto, los resultados de esas pruebas. Todos esos documentos pueden formar parte de la declaración de conformidad y pueden darle fundamento a la misma. Bueno, se explican los aspectos que deben incluir obligatoriamente las entidades en el procedimiento de inspección, tanto para las importaciones como para las exportaciones, en los artículos 16 y 18 respectivamente. En el caso de la elaboración de un procedimiento para la inspección de las mercancías, que ya sí se establece de forma obligatoria por parte en el cuerpo de la resolución, y se establece en estos dos artículos un grupo de cuestiones que deben incluirse obligatoriamente en los procedimientos de las entidades. Es decir, aunque el procedimiento debe ser lo más cercano posible o lo más parecido posible a la entidad, a los productos que ella comercializa, sí es importante tener en cuenta a la hora de elaborar el procedimiento de inspección estos aspectos que se señalan en la resolución como obligatorios. Se incluyó que en las cláusulas de los contratos de compra-venta se consigne que las inspecciones en origen tienen un carácter preliminar. Artículo 17. Bueno, está claro, porque nunca es importante consignar esto en los contratos, por cuanto la inspección es el resultado es una muestra de un momento determinado en la secuencia, pudiéramos decir, de la operación comercial, y que nos va a permitir saber en ese momento en que se realizó la inspección qué situación tenía la mercancía. Esto no quiere decir que ya el hecho de que en ese momento esté bien, después no pueda tener problemas, pero sí, bueno, nos va a permitir poder saber si es en origen, de qué forma salió de origen, y poder determinar posteriormente, en el caso de haber alguna no conformidad, poder delimitar en qué momento de la operación comercial pudo haber ocurrido ese hecho. Se agregó que en las operaciones de exportación de productos que anteriormente hayan tenido quejas y reclamaciones, cuando sea pertinente se realiza la supervisión en destino, como mínimo 2 embarques sucesivos. Debe ser la misma agencia que inspecciona en origen y destino. Artículo 18F. Bueno, es un tema que estamos poniendo a partir de la experiencia que hemos tenido. Por lo general, las operaciones de exportación se realizan inspección aquí en origen. Sin embargo, hemos tenido casos en que por los diferentes transbordos que se realizan a nuestras mercancías en los diferentes puertos y demás, hay mercancías que han llegado a destino con un grupo de no conformidad, y que muchas veces entonces se ha puesto en duda la calidad o la conformidad de
los embarques. Por tanto, es importante en el caso, no quiere decir que sea todo, pero según la evaluación de riesgo que hagan las propias empresas y en aquellas, pudiéramos decir, aquellos productos que son altamente cotizados, se pueda también realizar inspecciones en destino a cuenta del exportador con el objetivo de garantizar, de dejar sentado de que el producto llegó con las características que se solicitó por el cliente. Y no de pie a otras segundas malas intenciones que puedan generarse a partir de criterios con los productos en destino. Se precisa que en el caso de detención de no conformidades detectadas en las inspecciones durante las exportaciones, como parte de las medidas correctivas, se agregó que es necesario depurar las responsabilidades de causas y condiciones. Es decir, por la importancia que tiene en nuestras exportaciones y que salgan bien, que no haya no conformidades. Bueno, en el caso que se dé alguna, es importante depurar bien cuáles fueron las causas y condiciones que dieron contraste con esa no conformidad, cuáles fueron las responsabilidades y adoptar las medidas necesarias para que ese problema no se vuelva a repetir y que pueda demeritar la calidad de nuestros productos de exportación. Se especifica en el tiempo para realizar la revisión del procedimiento de inspección, como mínimo debe ser 2 veces en el año. Bueno, decíamos que la empresa tiene que establecer un procedimiento de inspección que debe estar aprobado por su órgano general, el Consejo de Dirección, aprobar los procedimientos, y que ese procedimiento, a partir de su ejecución práctica, puede ser enriquecido, puede ser analizado, puede ser modificado. Bueno, nosotros pusimos ahí como mínimo, debe ser 2 veces en el año, a partir de la experiencia, pero bueno, de todas maneras, eso está en la medida del volumen de mercancía que opere la entidad, los riesgos que tienen las determinadas mercancías, las operaciones que realice. Pero bueno, sí debe con frecuencia revisarse lo que está establecido en el procedimiento y, de ser necesario, modificar. Se estableció la posibilidad de realizar consultas con los clientes finales del producto para determinar los elementos a inspeccionar, priorizándose los alimentos y los medicamentos. Bueno, es un aspecto que nosotros también debemos tener en cuenta a la hora de proyectar la inspección de las mercancías. Y si es una mercancía que nosotros no conocemos muy bien o no tenemos todos los elementos para poder realizar o para poder indicar una inspección, podemos auxiliarnos con los clientes finales del producto de cuáles han sido las mayores no conformidades que ha presentado esa mercancía en otras ocasiones, qué aspectos más débiles ha tenido, y en ese sentido nosotros enfocar entonces la inspección un tanto para incidir y para determinar si el producto es conforme o no conforme a ese puesto. Bueno, una prioridad también tienen los alimentos y los medicamentos.
por su acción directa en la salud humana. Se precisa que para la realización de la inspección de peso se solicitará que los instrumentos de medición cuenten con el aval meteorológico de la autoridad competente. Bueno, es un tema importantísimo que nos ha traído o ha traído dificultades a algunas entidades. Sí, fundamentalmente aquellas entidades que comercializan mercancías a peso. Y si nosotros estamos comercializando mercancías a peso, tenemos que precisar bien los instrumentos de medición, el aval meteorológico de la autoridad competente en origen, donde se va, si hablamos de importación, donde se va, y eso debemos de plasmarlo en el contrato de compraventa internacional, de precisar bien qué instrumento, qué error máximo permitido, qué actualización o qué verificación tiene, si está actualizada la verificación del instrumento utilizado para la carga de las mercancías, y en destino también tener en cuenta estos temas en relación con los instrumentos de medición que vamos a utilizar para medir. Por cuanto se han dado casos en que no se precisa y las tolerancias que pueden existir relacionadas con el error que presentan los errores máximos permisibles que presentan los instrumentos de medición. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de establecer el contrato, qué tolerancia vamos a dar fundamentalmente en aquellas mercancías que se comercializan a peso. En los casos faltantes de peso o cantidad, se debe solicitar el incremento del porciento de embarque a verificar para identificar las posibles causas. Bueno, si tenemos por lo general, y es un aspecto que nosotros señalamos que debe observarse a la hora de definir el alcance de la inspección. Por lo general, hay entidades que utilizan un 10%. Y muchas veces ese por ciento se hace, pudiéramos decir, un cliché, y a todos se le pone un 10%. Sin embargo, a la hora de establecer el alcance de la inspección, es importante, y para eso existen normas, conocer si el alcance que nosotros vamos a definir es representativo del lote del cual estamos importando. Es decir, debe haber una representatividad en el alcance que definimos para la inspección del lote. Sin embargo, porque de lo contrario, el resultado que vamos a tener de la inspección no va a ser representativo del lote, y puede que entonces en el lote haya sus dificultades. Y en el caso de donde se detecten dificultades, es importante entonces indicar, aumentar el porciento del alcance, o aumentar el control de los embarques, por cuanto si se están dando dificultades es posible que nos permita, ¿no?, este aumento del alcance, poder identificar dónde están las posibles causas de los faltantes de peso o cantidad. En el caso de los alimentos, de la inspección de los alimentos perecederos o refrigerados, se prestará especial atención a la presentación y conservación de los productos, así como su incidencia directa en la salud. Bueno, importante también a la hora de definir la inspección a los productos
a los alimentos, productos refrigerados, que se tengan en cuenta aspectos tales como la temperatura, la temperatura que debe permanecer en el contenedor. Hay contenedores que ya tienen establecido internamente controles de temperatura, pero debemos definir que se revise ese control de temperatura, que esté funcionando, cuestión que nos permita tener una trazabilidad de cómo se comportó los niveles de temperatura dentro del contenedor en toda la etapa de transportación. Sí, esto es importante para nosotros poder determinar cualquier caso de los alimentos o productos perecederos, cualquier afectación que pueda causarse por el tema de temperatura. Esto aplica mucho a los alimentos y también a los medicamentos que por lo general se comercializan con diferentes condiciones de temperatura dentro de los contenedores donde se transporta. Se incluyó la solicitud de inspección de los elementos concernientes al buque. Bueno, hay un grupo de productos que comercializamos a granel, otros que se comercializan en formatos grandes de envase, en el caso de los granos, el arroz, frijoles y otros productos, y que es importante a la hora de definir la inspección, la revisión de las bodegas donde van a venir esos productos. Es decir, el fondo de las bodegas del buque, que esté libre de olores, sin riesgo de contaminación, sin agua, sin otros desechos que puedan durante la travesía afectar el producto. Y se estableció el mecanismo necesario para la revisión y actualización de esta resolución. Quiere decir que hay un mecanismo establecido para la actualización de la resolución cuando sea necesario, y que se elabora en los proyectos, se circula y se consulta con las empresas del sistema. La resolución también establece un grupo de aspectos relacionados con las autoridades competentes. Y en su resuelvo cuarto dice que la relación de las autoridades competentes, productos, agencias y órganos de inspección que se detallan en los anexos a la resolución u otros que se requieran para el cumplimiento de esta, se actualiza por el MICEN según resulte posible. Bueno, ahora con los cambios que se están dando en los órganos de la Administración Central del Estado, con el decreto de las autoridades nacionales reguladoras, se están dando pasos en la actualización de las autoridades reguladoras. Ahora mismo está en un proceso también de revisión de las normativas de las autoridades competentes, y que se está en un grupo de trabajo creado que con la participación de diferentes organismos donde se están evaluando todos los proyectos de resolución que tienen un impacto en el comercio exterior. El MICE, las autoridades competentes, los OASE y demás entidades subordinadas facultar las actividades de comercio exterior que resulten afectadas son responsables en lo que a cada uno concierne con el cumplimiento del puesto en la presente resolución. Es decir que tanto las empresas, el MICE, las autoridades competentes son responsables del cumplimiento, y así se precisa de la resolución según se precisa en su resuelvo quinto. Y en el sexto se precisa que los incumplimientos o violaciones de las regulaciones técnicas que se detecten a través de las autoridades competentes y las autoridades de despacho aduanal
en las operaciones comerciales que realizan las entidades deben ser informadas al MINSEC en un periodo de 5 días posterior a su detección para los efectos procesales. Bueno, es importante también que aquellas no conformidades que se presenten se informen al MINSEC. Actualmente se está organizando un procedimiento para la información en MINSEC de las no conformidades, forma parte del flujo informativo que se está organizando con los diferentes organismos, con las diferentes autoridades, para que se informe las no conformidades que se presenten en las operaciones de comercio exterior y que estén relacionadas con el cumplimiento de las regulaciones técnicas de los productos. De los procedimientos, bueno, las entidades, como ya explicamos anteriormente, deben elaborar el procedimiento para el control del cumplimiento de las regulaciones técnicas y el procedimiento de inspección de mercancías. Como decíamos, el primero no viene tácitamente así establecido en la resolución, pero nosotros recomendamos de que las entidades lo elaboren con el objetivo de identificar cuáles son aquellos productos que requieren la gestión de los permisos con las autoridades y que con tiempo se cumpla con ese requisito y no haya dificultades. Y el procedimiento de inspección de mercancía, que sí ya la resolución lo establece, que debe de organizarse o debe elaborarse por parte de la empresa importadora, por parte de la empresa que realiza operaciones de comercio exterior, y que estos dos procedimientos son objeto de revisión por parte del MINSEC, bueno, cuando se hacen visitas de inspección a las empresas de comercio exterior, a la hora de otorgar las facultades de comercio exterior. Estos dos procedimientos deben estar elaborados. Y que los mismos, como bien explicábamos anteriormente, deben adecuarse según la nomenclatura de productos aprobada para la entidad, según las características de estos productos, el grupo de productos y su clasificación según la resolución 30, el tipo de operación, los niveles de riesgo y otras que determinen la entidad. Es decir, no podemos hacer una recomendación porque son una gama muy grande de productos, con diferentes características, y lo que sí, la entidad tiene que hacer una evaluación de cuáles son los riesgos en el proceso de importación, exportación, y sobre la base de eso establecer en el procedimiento las acciones a realizar para minimizar esos riesgos. De los procedimientos, bueno, por lo general, aquí estamos poniendo la estructura que debe tener el procedimiento. No obstante, eso puede variar, nos fuimos en un índice, el objetivo, el alcance, cuáles son las referencias normativas que se utilizan, las responsabilidades, términos de definición, desarrollo y los registros. De las referencias normativas, bueno, pueden utilizarse las leyes, los decretos leyes vigentes en el país, las resoluciones vigentes emitidas por los OASA o autoridades reguladoras, las normas cubanas de los productos obligatorios que apliquen, las normas internacionales y nacionales adoptadas en los mercados de destino, como bien lo explicábamos anteriormente, y las normas y recomendaciones de las organizaciones internacionales de la FAO, del COEX, la Organización Internacional de la Sanidad Animal, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, la Organización Marítima Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Es decir, es importante a la hora de diseñar todo el panorama de inspección,
de cumplimiento de las regulaciones, tener en cuenta el cumplimiento de todas estas normas y recomendaciones que aplican en uno u otro país. Aquí quisimos traerles algunos instrumentos que podemos utilizar para la gestión de las cuestiones regulatorias. Bueno, ya desde el punto de vista nacional, tenemos ahí el sitio del Órgano Nacional de Acreditación de la República de Cuba, donde podemos obtener información sobre los laboratorios que están acreditados en el país, los ensayos que tienen acreditados, con el objetivo de que se pueda utilizar para asegurar las operaciones de importación y exportación. Los ensayos que pueden realizar los diferentes productos de importación y exportación. Está el sitio NC Online, donde ahí está su link, donde podemos obtener información en relación con las normas cubanas que tenemos establecidas en el país. Ahí está el catálogo de normas, donde se puede obtener información de las mismas. Incluso se pueden descargar las normas a partir de un contrato que se realice con la Oficina Nacional de Normalización, o se realice el pago online a través de esta plataforma. Y está la propia página web de la ONN, de la Oficina Nacional de Normalización, www.nsnorma.cu, y ahí podemos encontrar información sobre los proyectos de normas cubanas que están en proceso de consulta pública, los productos certificados, ¿sí? Cuál es el resultado de los productos que están certificados con la marca cubana de conformidad, cuáles son las empresas que tienen sistemas de gestión certificados, los diferentes sistemas, hay información, cuáles son los temas de metrología, también hay información, podemos obtener información en la página. Hay un sistema de aviso de las notificaciones organizado en el marco de las notificaciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio, organizado en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y donde ese sitio es gratuito, usted se puede inscribir en él, definir cuáles son el alcance de la información que usted quiere recibir relacionado con las notificaciones sobre medidas sanitarias, fitosanitarias, obstáculos técnicos que adopten los países. Nos permite también un acceso a la base de datos que nos da la posibilidad de obtener en determinada fecha, en determinado país, en determinado mercado, cuáles son los proyectos normativos y cuáles son las normativas que en relación con el producto que nosotros estamos trabajando existen. Es una herramienta que nos permite estar actualizados en relación a cómo se mueve la regulación en cuanto al producto que estamos trabajando. Ahí está su link y los invito a que puedan inscribirse en él, es totalmente gratuito. Si los datos de los servicios de información sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de las autoridades encargadas de la notificación se pueden consultar en línea a través del sistema de gestión de la información de medidas sanitarias, que es ese link. Ahí están todos los datos de los puntos de contacto de los países en relación con las medidas sanitarias, fitosanitarias, obstáculos técnicos del comercio. A esos
a esos puntos de contacto podemos dirigirnos por la vía electrónica, solicitar información sobre regulaciones, sobre las autoridades que tienen establecidas en los diferentes países miembros de la OMC. ¿Sí? Es una herramienta también que nos sirve para mantener la interacción con las autoridades competentes de los países hacia los donde realizamos el mercado, donde realizamos las operaciones comerciales. Hay otro link que damos ahí, que son los puntos de contacto del Códex, que son los puntos de contacto de los países relacionados con el Códex. Es decir, son las organizaciones que en los países atienden el Códex Alimentario, que es la organización para la normalización de los alimentos, y que también cualquier problema podamos tener información relacionada con determinado país, aunque recomendamos siempre que se vaya a hacer alguna notificación, se haga a través del punto de contacto de nuestro país, es decir, del Códex Cuba, y que se ponga en contacto con el Códex del país con el cual se quiere interactuar. Eso es importante, que siempre la gestión sea de autoridad a autoridad. Y los puntos de contacto de la CIPF, que se indican en la dirección también, que es los mismos, son las organizaciones que actúan como punto de contacto en los países para los temas fitosanitarios. Y en el caso de los temas de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OIE o OISA, como actualmente se actualizó su sigla, está también el link de quiénes son los delegados que actúan como punto de contacto en los países. En estos links pueden obtener las normas, directrices y recomendaciones del CODE, que pueden consultar en la dirección. ¿Sí? Estas son las normas CODE, el link donde aparecen las normas relacionadas con la protección fitosanitaria, las NINF. En ese link la pueden obtener y consultarla, y las normas, directrices y recomendaciones de la OIE se pueden consultar también a través del servicio de correo. Y esta es una herramienta también muy práctica, que podemos, el Access Map, aquí también podemos entrar, está en sus diferentes versiones, en los diferentes idiomas, en español, y es una herramienta que nos permite, hecha por el Instituto Internacional de Comercio Internacional, y que tiene una base de datos donde se han recopilado un grupo de información que nos permite, aquí si nosotros introducimos, seleccionamos el país de origen, el país de destino de la operación comercial, seleccionamos la subpartida arancelaria del producto que queremos monitorear, y se le da a buscar y aparecen cuáles son, en sentido general, los requisitos que están establecidos en ese país de destino con relación al país exportador. Es decir, es una información que nos permite tener una idea de cuáles son los requisitos que se establecen para los productos de determinado mercado en determinado país.
Hasta aquí la presentación que teníamos para hoy. Espero que le haya servido para perfeccionar el trabajo en cuanto a la cumplimiento de las regulaciones técnicas, la definición de la inspección y supervisión comercial de las mercancías y la gestión de la información relacionada sobre las regulaciones que existen en los mercados de importación y exportación de nuestras mercancías. Gracias por su atención y hasta la próxima.